Buenos días, muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta jornada de una hora que vamos a desarrollar en su programa Uno más Uno. Hoy, Millicent, se conmemora el Día del Agrónomo. Y del agrónomo. Y del agrónomo, ya te iba a decir, Adalberto. Es una fecha importante para reflexionar sobre el papel de estos profesionales en el desarrollo agropecuario del país. Sin ellos es imposible hoy hacer buenas cosechas. Claro. O crianzas, definitivamente. Y tener garantizados elementos como esa suficiencia alimentaria, claro, de la que hace alarde el gobierno y que todos y todas vimos en el marco de la pandemia, Adalberto. Así es. Aquí nos faltó alimento como en otras naciones, inclusive con economías muy poderosas. Aquí hay alrededor de 10 instituciones estatales que emplean agrónomos. La principal de todas ellas es el Ministerio de Agricultura, pero están también el Instituto Agrario Dominicano, el INDRI, Medio Ambiente, son instituciones, el FEDA, todas estas instituciones emplean a muchos agrónomos. Durante la década de los 80 y hasta la década de los 80, el Ministerio de Agricultura era un ministerio muy poderoso por la cantidad de agrónomos que tenía y además tenía una red de extensionistas, es decir, agrónomos que llevaban la tecnología a cualquier lugar del territorio nacional. Hoy eso se ha desbaratado mucho, se ha degradado bastante porque el Ministerio de Agricultura no cuenta con los recursos necesarios, entonces se ha descuidado mucho el apoyo a los pequeños y medianos productores principalmente. Y entonces la gran agricultura, porque aquí hay dos agriculturas, una agricultura moderna y una agricultura que todavía usa bueyes para arar la tierra. Entonces la agricultura moderna y la más desarrollada, las grandes plantaciones, hoy emplean, tienen capacidad a veces para designar a sus propios profesionales agropecuarios. Y también las organizaciones que suplen servicios, las empresas que venden agroquímicos, pero también muchas agroindustrias. Tú vas a Asua, por ejemplo, y la agroindustria del tomate tiene sus propios profesionales agropecuarios para asesorar a los productores y además tiene su cartera crediticia, o sea, le fía para roturar la tierra, para le suministrar la semilla, para que lo paguen con la cosecha. Y gracias a eso nuestra agricultura se ha desarrollado, porque el Estado ha estado ausente. No ausente totalmente, pero muy degradado, muy disminuido en eso. Felicidades a los agrónomos y a las agrónomas. Claro, y ahí queda la reflexión y el llamado. Mira, yo creo que parte de ese fenómeno que tú explicas tiene que ver con cómo República Dominicana fue variando el modelo económico que en un momento estuvo centrado en la agropecuaria, recordemos exactamente los años 80, y ahora hemos visto que se inclina más al sector servicio. Pero yo creo, Adalberto, que si algo demostró la pandemia del COVID-19 es que se sigue siendo un sector de una importancia estratégica. A mí me preocupa porque en algunos informes del Banco Central, incluyendo los más recientes, uno ve que ha disminuido la incidencia de ese sector en el PIB. Y creo que también una muestra del problema es como tú ves que en las universidades, las carreras de agronomía, de veterinaria, tú ves que cada vez tienen menos estudiantes. Sí. Y el caso de la UAS es una, porque es un fenómeno que yo vengo observando. Pero tal como tú dices, ojalá que el Estado no le deje todo al sector privado. Yo me alarmé mucho con una información que tú me dabas ayer de cómo muchas veces la asesoría a los agricultores son las mismas empresas que le venden los productos que lo dan. El Estado también tiene que estar presente y me suma esa reflexión que tú haces en este día. Esas empresas son las que ofrecen servicios y sin ese apoyo que le dieran, mire, ¿qué sería la agricultura nuestra? Pero también las empresas, las agroindustrias, como te estoy diciendo, y puse el ejemplo del tomate, pero pasa lo mismo con la papa, en zonas como tan importantes como la de Constanza. Bueno, válido el llamado, compañero. Válido el llamado y ojalá se relance esto. Fíjense que siempre es posible. Ustedes se recordarán en los años 90, hasta los años 90, cómo se degradó la educación pública y cómo muchos maestros desertaron a veces de la escuela, se fueron al sector privado. O combinaban las clases con motoconchar, etcétera.
y las universidades estaban vacías en términos de escuelas de pedagogía. Una vez se mejoró el salario, una vez se conquista. Hubo una el política 4% pública, exactamente. En el 2012, óyeme, se llenaron las universidades de estudiantes de... Ahora es invertido. Ahora se quejan los colegios de que los profesores emigran hacia el sector público. Sí, así es. Y las universidades están llenas de futuros profesores. Sí, es de las carreras que más. ¿Por qué? Porque ahí se paga bien. Claro. Hay incentivos para la gente. Eso pasa. Por la agronomía no ha ocurrido así. Milice, en el tema dominico-haitiano está rojo vivo en la República Dominicana a propósito de lo que ocurrió por allá por la Isabela de Puerto Plata, que un haitiano asesinó a 3 personas, incluyendo al hacendado para el que trabajaba. Sí. Y hay todo un escándalo en torno a esto, pero se plantean 3 cosas que son sobresalientes. Por un lado, se pone de relieve otra vez la necesidad que tiene este país, la República Dominicana, de identificar a todos los nacionales que viven aquí. Claro. Aquí se elaboró una ley que plantea eso, la ley de migración. Duramos casi una década sin aplicar la ley. Y cuando fue necesario, el gobierno se vio obligado a aplicar la ley, entonces se hizo un plan de regularización, así se le llamó. ¿Para qué? Para documentar a todos los extranjeros que estaban en la República Dominicana y calificaban. Pues resulta que ese plan se abandonó. Y hay que decir que hubo un retroceso inclusive en este gobierno frente a ese plan. Claro. Porque de alguna manera se avanzó en el gobierno pasado en ese proceso de regulación. Avanzó poco, pero se hizo algo. Pero dio un paso, pero en esta gestión eso se abandonó. Recuerden que se inscribieron alrededor de 159,000 extranjeros. De ellos, señores, apenas a 12,000 le dieron documentos. Y los otros lo tienen en un vaivén que tienen que resolverlo. Sí. Esto es un tema que hay que resolverlo por el bien del país. Claro. ¿Por qué? Porque a toda persona que cometa un crimen o que sea llamada por la justicia, por cualquier cosa, debería tener una identidad y saber dónde buscarlo. Aquí no se sabe dónde buscarlo. Andan buscándolo. Y apenas se sabe un apodo del blanco. Y ellos se cambian el nombre, eso es verdad. Claro. Yo recuerdo que tenía uno, en casa iba un haitiano a limpiarme el patio, y él se llamaba Montero. Cuando vino el plan de regularización, tenía un nombre que nadie lo entendía. Y digo, ¿y ese nombre de Montero? Yo me lo puse en San Juan. Se lo puso, se bautizó. Y vino para acá. Entonces así no. Claro. Así no nos conviene y le conviene a ellos también para liberarse de esto. Ese es un primer tema. Y el otro es la hipocresía de muchos líderes nacionalistas, ultranacionalistas, que son los primeros en explotar la mano de obra haitiana. Claro. Él ahí. Un tío de uno de los voceros del movimiento de los impulsores de la repatriación masiva de todos los haitianos. Contratando mano de obra ilegal. Y no era él solo. Él no era él solo, él tiene un paquetón de gente que trabaja ahí. El asesino era un recién nombrado jefe de ordeño en la hacienda. Para que tú veas cómo es la cosa. Yo agregaría otro elemento más tras coincidir totalmente con eso que tú planteas. O sea, es necesario retomar ese plan de regularización porque efectivamente, o sea, la falta de documentación es clave. Y siempre hemos criticado efectivamente, Adalberto, cómo hay una parte del sector económico que no está a favor de esta regularización porque se beneficia de tener esa mano de obra ilegal que al ser ilegal, por un lado, es más barata, pero también es más vulnerable para cometer una serie de vejaciones y de abusos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de estas personas que a veces emplean esta mano de obra y cuando llega la fecha de pago lo que hace que le llama migración? Son varias las anécdotas que yo he manejado en ese sentido. Ese no es un caso absoluto. Fíjate que cuando vino el plan de regularización, hubo empresas importantes como los Vicini, que pagaron ellos, cubrieron los costos para que se regularizaran sus trabajadores. Excelente. Los productores de bananos en la línea noroeste, también. En el norte, también hicieron lo mismo. Le pagaron. Pero ¿qué ocurre? Que si eso nada más se produce en segmentos especiales. Y en coyunturas específicas. Una vez tienen su legalización, ellos se van a otra finca porque es una mercancía. Claro. O se van a otro lugar donde hayan trabajos mejores. Claro. Pero hay empresas que colaboraron, que se metieron de lleno a apoyar esto. Y ahora tú le preguntas a cualquier productor agropecuario y está dispuesto a colaborar en aras de que lo dejen tranquilo.
Sí, porque déjame decirte que también cuando hay estas oleadas, ahí hay un elemento de corrupción que yo siempre me gusta identificar, porque hay inclusive algunos productores que denuncian que han sido víctimas de extorsión, inclusive por militares. Entonces, el tema de la regularización debe ser lo adecuado. El otro elemento que te mencionaba, Adalberto, es el tema de la información. Caramba, ¿cuántos videos, Adalberto, han estado proliferando en redes sociales, en medios pequeños? Ayer, por ejemplo, se hacía viral un supuesto video de un ataque al consulado dominicano en Puerto Príncipe. Y uno tiene que seguir llamando a la cordura. Señores, estos discursos de odio, lejos de beneficiar a República Dominicana, lo que hacen es que la dañan. Y tú mencionabas el tema económico y empresarial. Mira, aquí al sector económico dominicano lo que más le conviene es que haya paz entre República Dominicana y Haití, porque es un sector, tanto en el sector agrícola que tú mencionabas, como en el sector construcción, que recurre a esa mano de obra. Entonces hay que dejar también y parar y bajarle un poco a esta serie de discursos que yo no le digo patriotas, le digo patrioteros. Bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver lo que ocurre, hay muchas reflexiones. Ayer hasta el ministro de Fuerzas Armadas tuvo que salir al frente a eso. Claro, pero las últimas 3 intervenciones del ministro de Defensa son para desmentir información, porque la fake news está a la orden del día. Loco porque peleemos. Y yo quiero ver si es verdad que van a salir. Caramba, el blanco dejan. Sí, definitivamente que sí. Miren, hay una noticia importante. El gobierno ha anunciado a través del Intrac que a partir de hoy van a prohibir la circulación de motoristas que no se hayan incorporado a un plan de regularización también, porque aquí no gusta el desorden, Dios mío, de la Altagracia. El gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por registrar a las personas que andan en motores. No importa que sea el motoconcho o cualquier otra cosa. Han hecho un esfuerzo extraordinario por eso. Y dicen que unos 600,000 se han acogido a ese esfuerzo, pero son casi 2 millones y algo de motoristas que tenemos en la República Dominicana, de motocicletas. Es decir, que faltan 2/3 partes por registrarse. Y dice que a partir de hoy lo van a apresar. La prensa tiene que colaborar para que, los medios de comunicación tenemos que colaborar para que esto se registre, porque fíjense, eso beneficia muchísimo también. Aquí está, muchos de los hechos delictivos que se cometen en el país, sobre todo robos, atracos, se hacen en motocicleta. Pero no hay manera de identificar a motocicleta. Sí, el tema de la seguridad ciudadana. Porque aquí se impuso un desorden, aquí se circulaba a lo loco. Pero además los motoristas circulan sin ningún, se van en semáforos rojos, se meten por los carriles. Incluyendo los delivery de algunas empresas. Pero claro que sí, claro que sí. Que andan también claro que sí. Y no hay quien, yo creo que el país, la policía no tiene capacidad para perseguir a toda esta gente que violan la ley de tránsito. Pero que este trabajo es interesante, es un paso importante. Y además se dio suficiente tiempo, porque es un plan que viene ya anunciándose, se le dieron varias prórrogas, así que hay que documentarse, hay que regularizarse, claro. Bueno, vamos a esperar los resultados. De seguro que para acá vienen los motoristas a protestar, porque no les gusta eso. No, pero tenemos que ir cambiando esa cultura del desorden, aquí hay que organizarse, Bueno, se nos acabó el tiempo, Millicent, arrancó ayer el desayuno escolar en las escuelas, qué bueno que eso sea así. También fue bueno el encuentro que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para hablar justamente de política de desarrollo, y en el que participaron todos los exministros que ha tenido esa dependencia estatal, y el actual fue el moderador. Claro, a mí me encanta, y de hecho me sumo a esa felicitación al Ministerio de Economía, porque es interesante tener un ministro que no está preocupado solamente por el crecimiento en términos macroeconómicos, sino por el desarrollo. Sí. Yo creo que eso es un buen indicador de cómo la política pública en el sector económico pudiera verse reorientada. Yo feliz, Adalberto. Miren, si hay que pausar, y cuando regresemos, nuestra entrevista en primer plano, hoy con la participación de Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas. Y más tarde vamos a tener también al doctor Antonio Siriaco, y dos tocayos. Antonio. Quien es decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.